Bueno, un gusto saludarte, Mauricio, y a toda la audiencia ahora digital. Yo estudié, vengo de una familia, yo podría decir, petrolera, ¿no? Mi padre es ingeniero petrolero de formación, él estudió en la Argentina, y regresando de sus estudios, en su primera oportunidad laboral empezó en YPFB. Y dentro de una de las principales áreas que tenía YPFB de operación era todo el desarrollo, estamos hablando de los años 60, 70, todo el desarrollo relacionado con el tema del petróleo. El gas natural era algo novedoso, si bien la Argentina era uno de los primeros países a nivel mundial que estaba desarrollando gas, y de ahí que después en los 70 le empezamos a exportar gas a la Argentina. Básicamente lo fundamental era petróleo. Y una de las bases principales era Camiri, donde se tenía toda, digamos, la logística y la actividad de producción, ¿no? Concentrada, la gerencia de producción de YPFB está. Y obviamente había una base ahí petrolera importante, ¿no? Y todas las ciudades, digamos, alrededor, ¿no? Piraimiri, ¿no? Y ciudades intermedias, donde se instaló toda una operación de YPFB importante. Entonces nosotros, bueno, mis primeros años los pasé ahí, nos criamos en Camiri, probablemente hasta los 12, 13 años, y estudiamos en colegios de la zona, ¿no? Ahí estaba el Colegio María José Vicente, algo así era. Donde estuve los primeros años de formación. Y de ahí, bueno, vino todo un reacomodo de las operaciones de YPFB y se instala en Santa Cruz una base importante, principalmente de todo lo que es su suministro, compras, producción, operación, ¿no? Toda la parte más operativa estaba a este lado. Por lo mismo, ¿no? Porque obviamente las principales actividades estaban en el lado oriente del país, ¿no? Todo lo que está relacionado con el subandino, que es nuestra principal área de exploración y explotación de hidrocarburos que tenemos. Entonces, de ahí ya nos desplazaron a mi padre a esta zona, a Santa Cruz, y ya nos instalamos en colegio en Santa Cruz. Yo soy graduado del Colegio Marista, ¿no? de Santa Cruz. Y bueno, de ahí ya creo como todo joven, ¿no, Mauricio? Está la expectativa, terminando la escuela, estás viendo poco perspectivas, proyecciones. Y yo sabía que quería ser ingeniero de entrada, ¿no? Creo que... ¿Por tu afinidad con matemáticas quizás o tu papá? Tenía muy buenas notas, era estudioso. Veía a mi padre el uso que tenía a nivel de la ingeniería. No me gustaba mucho la idea de la ingeniería petrolera en sí, por la misma experiencia y que sabía de que era muy cambiante, ¿no? Muy de campamentos volantes. Entonces, quería algo más estable, pero no estaba muy claro en el perfil de la ingeniería. Y en aquel entonces, te hablo de los 90, se hablaba mucho de la ingeniería industrial. Y en el colegio, en el último año, que creo que esa es una muy buena práctica de los colegios, invitan a profesionales de la industria o invitan a ciertas universidades, ¿no? Un poco a comentar cuáles pueden ser las carreras, los temas, las especialidades, más allá del perfil psicológico, que te tiende a confirmar ciertas cosas a nivel de tus habilidades y tus intereses, digamos. Que sí ahí van más por las ramas duras, las ramas técnicas, ¿no? Pero a nivel de una formación específica, ahí me interesó mucho, me dio mucha curiosidad la ingeniería industrial, por la diversidad que tenía, la amplitud que tenía la figura de la ingeniería industrial, y que fue muy bien explicada por una universidad chilena, donde después ya fui a estudiar, ¿no? En Viña del Mar. ¿No? Entonces ellos hicieron una visita a varios colegios
Yo participé en una de esas visitas y bueno, ahí tuvimos mayor conocimiento de lo que era estudiar en Chile, un poco, digamos, las condiciones bajo las cuales se podía estudiar en Chile. Y bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad de estudiar afuera. Entre esas oportunidades tomé la opción de ir a Chile, ¿no? Y allá en Viña del Mar ya consolidé, digamos, mi interés por la carrera de ingeniería industrial, que en Chile le ponen un apellido que es civil industrial. En realidad todas las ingenierías le dan ese sobrenombre, ¿no? Civil en construcción, civil en proyectos, civil industrial, es como un alcance adicional que le dan y que evidentemente una carrera como todas las ingenierías a nivel de la región, no así en las universidades anglosajonas, una carrera de 6 años, digamos, ¿no? Entonces, me fue bastante bien en la universidad, creo que fuimos varios bolivianos y creo que fui el único que terminó la carrera. No, hay muchos que siempre, tú sabes, están estudiando, otros se cambian de carrera, otros se vuelven y bueno, yo pude concluir favorablemente la universidad allá, terminamos la carrera y ya regresé a Bolivia. A Santa Cruz. A Santa Cruz, y bueno, siempre con la intención uno de, después de terminar de la universidad, volver a su país, ¿no? Un poco ver qué oportunidades hay, qué proyecciones se tienen. Ya te estoy hablando del año 99, 2000, más o menos. Y ahí lo interesante fue que ya el sector petrolero en Bolivia estaba en una dinámica, yo diría, diferente. El 96, 97 vino todo el proceso de capitalización. Empieza todo un proceso de privatización, empresas multinacionales, ¿no? Un poco la proyección que se podía dar a nivel de las empresas, una industria más descentralizada, digámoslo así, saliendo una empresa más que concentraba más la operación, como era YPFB, una coyuntura de bastantes cambios dentro de la industria. Pero bueno, mis primeros meses, digamos, después de regresar de la universidad, no estuve en el sector, ¿no? Empecé a hacer algún trabajo en el sector de la leche. Estuve ahí en la PIL, estuve unos 6 meses en el área de calidad, donde fue interesante un poco ver los desafíos y la operativa de una industria de campo, diría yo. Obviamente por mi misma lógica de perfil en el sector industrial, pues, ¿no? Y de ahí estuve también trabajando algunos meses en logística, en lo que aquel entonces era Farmacorp, lo que es ahora la farmacia. Y bueno, de ahí vino la oportunidad dentro de involucrarnos al sector, un primer trabajo a nivel de estadísticas. En la cámara que se estaba formando y bueno, como ustedes saben, la ingeniería tiene muchos temas de estadística. Entonces yo me ofrecí a esa oportunidad, estaba empezando como todos, junior, digamos, en las primeras pasos, digamos, dentro de lo que es un sector. Y me interesó mucho un poco tratar de entender y conocer, ¿no? En la industria de la leche, un sector nuevo para mí, lo primero que me dieron fue como todo un compendio. Esta es la industria y esto es lo mínimo que tenés que entender, ¿no? Esa fue mi primera interacción y era un libro bastante grande y obviamente eso en la universidad uno no ese tipo de análisis tan puntual de un sector no lo tenía. Entonces empezamos a nivel de educarnos, ¿no? Reeducarnos en todo lo que es una industria. Y lo mismo ocurrió en el sector hidrocarburos, por más que las técnicas estadísticas son generales para todos los sectores, igual tuve que valerme mucha información. Favorablemente entré a una institución como la Cámara, ¿no? Y por supuesto la Cámara tiene una buena biblioteca y tiene un buen, digamos, cúmulo de información y acceso a mucha información de primera mano, que eso prácticamente la mitad de mi tiempo pasaba estudiando y tratando de conocer lo que era un sector
yo diría probablemente los más complejos que tiene la actividad económica en un país, digamos, ¿no? Entonces, un sector muy dinámico, muy complejo, que manda mucho conocimiento y, por supuesto, donde dentro de esos libros uno, por lo menos la parte teórica, podía acceder y conocer, ¿no? Bueno, justamente el estar trabajando en una institución creo que nos da la posibilidad de ver la industria en su mayor amplitud, ¿no? Una industria que va en cadena, ¿no? Una industria que, como su nombre bien dice, está separada por etapas: el upstream o aguas arriba, el midstream, ¿no? Lo que es la actividad de transformación, y el downstream, aguas abajo, ¿no? Entonces, dentro de esa dinámica y justamente el estar dentro de la cámara me permitió entender muy bien esa cadena de valor, ¿no? Ese proceso productivo y de transformación que se da en los hidrocarburos. Y lo interesante, por un lado, ¿no? Los pros y los contras, podríamos decir, ¿no? Los pros es que una industria muy desafiante, muy compleja, muy técnica, tiene posibilidades de especializarte, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ingeniero petrolero, pero con especialidad, inclusive, voy a decir algo, de refinería, y puedes profundizar más en el tema lubricante, si quieres, y tener tu carrera solo en el tema lubricante. O si quieres especializarte en transformación de combustibles, por ejemplo, en diésel o gasolina. Entonces, una vez que entras en la industria, tienes esa posibilidad, ¿no? Una industria muy, muy especializada en cada una de sus etapas y que obviamente demanda conocimientos específicos. Entonces, si lo vemos desde la boca del pozo, llamémoslo así, de lo que significa este sector, probablemente ahí es donde hay una mayor concentración de ingeniero petrolero, si uno lo ve, ¿no? Pero ese ingeniero petrolero puede trabajar también en el área de exploración, todo lo que son estudios sísmicos, interpretación, procesamiento de la información, y por supuesto ya entrar a etapas de producción, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de los campos, digamos. Ahora, ese es el punto de vista de la ingeniería, y yo creo que la ingeniería en realidad lo que permite es dar la posibilidad de interactuar a nivel de la cadena en partes, digamos, más de gestión, llamémoslo así. Por ejemplo, hacer parte de un proyecto, hacer parte de un estudio, hacer parte de análisis. Sin embargo, toda la etapa de puesta en marcha, de fabricación, de construcción, si bien hay ingenieros, también hay muchos técnicos, ¿no? Entonces yo creo que dentro la industria permite abarcar varios niveles de conocimiento y de especialidad. Entonces, en lo que son los técnicos, por ejemplo, hay una gran diversidad de técnicos, ¿no? Podría separarlos en dos grandes frentes, ¿no? Los técnicos, que son los que permiten operar los pozos, por ejemplo, de los tool pushers, ¿no? Los mecánicos de máquina, los que manejan las herramientas, los que operan el taladro, ¿no? Hay muchos técnicos que están, los que transportan los materiales, los cañistas, todo eso operan ahí. Y de ahí hay otra etapa importante que es la de construcción, ¿no? Entonces, tenemos todo lo que es el desarrollo del pozo y sus implicancias alrededor de todo lo que es el desarrollo del pozo, logística, ¿no? Movimiento de equipos, de materiales, y por otro lado todo lo que significa el desarrollar la actividad en sí, es decir, construir cómo transporto o traslado ese hidrocarburo una vez descubierto del pozo a un centro de transformación, que puede ser una refinería, una planta de gas, una planta de procesamiento, o finalmente industrialización de ese gas, como lo estamos viendo ahora con el tema de Lauria, donde tengo que hacer toda una logística a través de ductos principalmente. Entonces tengo que construir esos ductos y ahí necesito, digamos, empresas especializadas en construcción
que me va a permitir también trabajar a nivel de ingeniería y a nivel de técnico, ¿no? Para todo lo que es la construcción. Ahí tienes más especialistas en el área de obras civiles, ¿no? Principalmente. Y de ahí tienes ya todo el tema a nivel de planta, que es más tecnología, ¿no? Todo lo que es refinería, procesamiento, transformación de esos hidrocarburos. Ahí tienes todo un perfil que tiene, cuando montas la planta, tienes perfiles técnicos y de ingeniería. Y cuando operas la planta también tienes otro nivel de perfil. Entonces, si uno ve toda la cadena, te vas a encontrar con una gran diversidad de especialistas, ¿no? Y si volvemos a la parte de industrialización, transformación, una vez obtienes el producto de esos derivados, ¿no? Ya sea gasolina, diésel, la propia urea, ¿no? Lo que tienes es todo un manejo de esos productos logísticos, almacenaje, puentes de medición, ¿no? Tanques, todo un proceso de manejo y distribución, que sería todo el tema ya de cisternas, logística, surtidores, operadores, digamos, de esas plantas y demás. Entonces, yo creo el desafío de una industria de este nivel, y por eso es impactante y es preponderante para una economía cuando un país tiene recursos como los hidrocarburos, ¿no? Entonces, abre muchas posibilidades, muchas oportunidades. Estamos hablando de profesionales desde perforación, mecánicos, soldadores, no sé cuál. Mira, si me preguntaras cuál es el ranking, digamos, de lo que más demandaría un sector, digamos, en cantidad de personas es un perfil y en nivel de especialistas es otro. Por ejemplo, algo que se está necesitando mucho, pensemos los recursos hidrocarburos no son renovables, ¿no? Entonces, al no ser renovables, necesitas perfiles, ingenieros principalmente, de reservorio o geólogos, ¿no? Que te van a ayudar, o geofísicos, que te van a ayudar a buscar nuevos recursos, ¿no? Identificar nuevas áreas. Entonces, esa es la dinámica que tiene este sector, ¿no? Tú tienes recursos, los pones en producción, los consumes y los tienes que reponer, ¿no? Entonces, a ese nivel solamente tienes un nivel de perfil muy especializado. Pero la industria no requiere una gran cantidad de esos especialistas en cantidad, porque tú conformas tu equipo de trabajo especializado de geólogos, geofísicos, y ya tienes tu staff, ¿no? Y probablemente al año contratarás a un ingeniero para ir más o menos reponiendo tu equipo de trabajo o manteniendo tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, probablemente ese tipo de perfil tiene una alta demanda, necesitas un nivel de estudio muy avanzado, no necesariamente es suficiente el concluir tu carrera de ingeniería, necesitas hacer varios otros años más de especialidad, principalmente en el uso de herramientas de software. Se utiliza mucho software a nivel de esa actividad, y mucha experiencia a nivel de trabajar, digamos, en gabinete, como se llama, en esos proyectos, ¿no? Entonces, ahí tienes un perfil muy especializado que se requiere, pero quizás no hay posibilidades de absorber una gran cantidad de demanda. De ahí tienes la actividad, por ejemplo, de producción, perforación. Ahí sí está más enfocado el ingeniero petrolero, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el poner, desde que está el taladro de perforación, poner en producción y demás. ¿Cómo mantienes, digamos, la actividad de producción? Yo creo que es interesante en el caso de Bolivia. Una actividad de producción puede demorar un año, quizá un poco más, dependiendo del tiempo. Entonces, por lo general trabajas en ese nivel, tienes contratos, digamos, con una buena estabilidad, ¿no? Que puedes estar 2, 3 años perfectamente si estás trabajando al lado del pozo. Y ese tipo de perfiles, yo diría,
van muy de la mano de ingenieros petroleros o con experiencia en perforación, ¿no? De ahí ya tienes el mantenimiento del campo. Es decir, una vez se ha descubierto, se ha hecho el desarrollo del campo, ¿no? Es decir, se tienen los pozos de recolección, se tienen las plantas de procesamiento, de separación, das vida a ese campo y pones en marcha la producción. Estos proyectos son de largo plazo y son proyectos de 15, 20 años por lo general una vez que los pones en producción. Entonces, en esa etapa, ahí es donde ya entra, por ejemplo, una empresa operadora, ¿no? Una empresa petrolera, ¿no? Las grandes multinacionales. En Bolivia, yo diría, tiene la particularidad de que hay grandes jugadores de la industria petrolera y eso lo hace muy interesante, digamos, para un perfil profesional, porque tienes acceso a empresas multinacionales de prestigio y de proyección muy grande. Entonces hay muchos bolivianos que han empezado trabajando en Bolivia y se han proyectado internacionalmente por su experiencia, por su buen desempeño, por sus conocimientos que han adquirido operando en Bolivia, ¿no? Entonces, en esa etapa ya entra una empresa, digamos, de esa envergadura, porque es la que hace la inversión y es la que debe mantener la producción. Entonces ahí tiene otro perfil, que pueden ser también ingenieros petroleros en algunos casos, donde debes mantener, digamos, los niveles de producción. Tienes los reservoristas también, que son los que estudian la termodinámica y la dinámica de la geoquímica, geofísica, geología, es decir, de todo el comportamiento del campo, ¿no? Y ese campo, ese desempeño que tiene ese campo, esa fuerza dinámica que se encuentra en ese campo, cómo se comporta en el tiempo, ¿no? Es decir, si hago una perforación más en el pozo, cómo va a afectar eso a la producción y a esa dinámica dentro del campo, digamos, ¿no? Quizás aquí entran administradores financieros, economistas, para analizar la economía del... Exactamente. Una vez, digamos, la diversidad de perfiles ahí se consolida, ¿no? Como tú dices. Tienes para estudiar la viabilidad del proyecto, es decir, descubro un área, pero quizás las condiciones económicas de mercado, de proyección de ese campo, tienen que tener un sentido económico. Y para eso necesito perfiles, necesito estudios, necesito análisis económicos, técnicos, y que me permitan, y de evaluación de proyectos, que me permitan justamente analizar cuáles las posibilidades y las condiciones de desarrollo de ese campo. Entonces, como tú dices, ahí necesitas varios perfiles, entre administradores, contadores, perfiles controller o auditores, ¿no? Abogados también, para darle viabilidad a los contratos. Una vez se consolida esa área, ese campo, necesitas gente que va a administrar, perfiles que van a administrar todos los recursos que va a generarse por la venta de ese hidrocarburo, ¿no? Entonces, eso genera ingresos a la empresa y toda esa economía que se genera a través de esa, necesita un gran staff de administración, que son los que van a procesar los datos, van a administrar la factura, van a pagar los impuestos, ¿no? Van a interactuar con el gobierno. En el caso de Bolivia tenemos unas leyes particulares, por ejemplo, el manejo de costos, necesita auditorías permanentes, gestión de costos, ¿no? A diario, y estar en comunicación con el campo, partes de producción, toda la información que sale del pozo, ¿no? Y eso lo interpreta desde un concepto, digamos, físico, que es el volumen de producción, a un concepto económico administrativo, que ya lo convierte en información, ¿no? Qué interesante. Y de ahí, obviamente, estamos solo hablando de una de las etapas del negocio, que es el upstream, digamos, ¿no? O aguas arriba. Y de ahí viene toda la cadena, donde, por supuesto, el operar los ductos tiene otros desafíos, otras dinámicas,
Los temas de mantenimiento, por ejemplo, son importantes en los ductos, los temas de corrosión, los temas de construcción, la prevención de posibles daños. Ya es otro negocio, digamos, ¿no? Las condiciones de servicio, si por algún motivo uno de los tramos del ducto tuvo alguna falla, cuáles las alternativas que tienen, las condiciones de servicio, y por supuesto eso genera un servicio que se paga a través de una tarifa. Entonces, por supuesto, ahí los perfiles tienen la parte de ingeniero, pero también tienen la parte administrativa y legal para administrar. Tienes los temas ambientales, ¿seguro? Tienes los temas de calidad, salud, seguridad, medio ambiente, para administrar, digamos, y que la operación de esa actividad se dé de una forma segura, ¿no? Entonces ahí creas muchos protocolos, creas muchos sistemas de gestión que también se demanda una gran cantidad de personas que van a dar vida a esos sistemas y le van a dar seguimiento, ¿no? A todas esas políticas, procedimientos. Y ahí hay perfiles de todo tipo, ¿no? Ingenieros industriales, especialistas en proyectos, ingenieros ambientales, ¿no? De tecnología, de sistemas, exactamente. Los de sistemas tienen mucho también por detrás, el back office que tiene que hacer que todo esto funcione, sistemas de información, telemetría que va desde el pozo hasta los puntos de recepción, ¿no? Ingenieros de comunicación. Entonces, una industria muy amplia, muy diversa, Mauricio. Y quizás estamos dejando a algunos colegas al margen y la disculpa el caso, pero realmente es muy diverso y especializado a la vez, digamos, ¿no? Porque tiene una gran variación de actividades dentro de toda la cadena, ¿no? Yo creo, primero para mí la actitud que hay que tener para trabajar en un sector como este es la ganas de aprender, ¿no? Un sector muy de bastante conocimiento, ¿no? Y ese tu conocimiento sumado a otro puede llegar a resolver algún problema importante. Y en este sector son varios millones de dólares el resolver ese tipo de problemas. Entonces, tu aporte es fundamental desde el ángulo que esté en la actividad. Entonces, creo que esa es una actitud importante dentro de este sector. Otro dato o conocimiento importante, diría yo, es el conocer el inglés. Inglés. Es fundamental, Mauricio, que todo profesional o técnico que quiera involucrarse en el sector petrolero y hidrocarburos conozca inglés, maneje muy bien el idioma inglés, no necesariamente hablado, pero sí entenderlo, leerlo muy bien. Hay mucho material, yo le diría gran parte del conocimiento viene de países anglosajones, entonces necesitas manejar y leer en inglés, ¿no? Muchas de las instrucciones son en inglés. Las compañías que operan son multinacionales, entonces hacen parte de su exigencia el inglés, y si quieres de alguna manera vincularte a este sector, tienes que manejar esa herramienta, ¿no? Yo diría, para poder trabajar. Y lo otro, ya dentro de las metodologías personales, yo creo que hay habilidades importantes que debes desarrollar, y que eso sí lo puedes trabajar desde la universidad, ¿no? Por ejemplo, la gestión de proyectos es algo que se está demandando mucho. El certificarte. Ahora en la universidad, en los últimos años de la universidad, ya puedes optar por programas de certificación. Puedes ser perito en calidad, en temas ambientales, en temas de seguridad, que son, digamos, requisitos que tienden a convertirse en requisitos mínimos, ¿no? Si tú tienes conocimiento de las ISO, de las normas, de los procedimientos,
tienes una mayor facilidad de integrarte en la operativa de la industria. ¿Por qué? Porque esta industria trabaja mucho en proceso, por procedimiento. Entonces, al trabajar de esa manera, el lenguaje de comunicación está estandarizado. Si tienes conocimiento en metodologías de proyectos, por ejemplo, como el Project Management Institute, ese tipo de conocimientos son un plus, porque puede ser un ingeniero de cualquier, digamos, formación, pero si tienes tu especialidad en proyectos, la facilidad de integrarte en un proyecto es más rápido, porque ya tienes el lenguaje, tienes el conocimiento, la forma de organizarte, de cómo se va a organizar el proyecto, el manejo de las reuniones, el manejo de los requisitos, la documentación de los proyectos, etc. Y lo mismo con los estándares de calidad, salud, seguridad, medio ambiente. De ahí tienes que tener, y eso es algo también que se requiere, el tema de si vas a trabajar en campo, necesitas condiciones mínimas y requisitos mínimos, por ejemplo, primeros auxilios, requisitos de manejo comunitario, tener conocimientos básicos del entorno en el cual te estás trabajando, temas ambientales. Trabajar en el campo. Te tiene que gustar trabajar en el campo. Ahí es otro tema también, Mauricio, los tiempos, ¿no? Los ciclos de trabajo en el campo. Tienes 14x14, ¿no? Tienes 21/7, que son los más utilizados, y donde obviamente eso te obliga a que estés trabajando físicamente fuera de tu lugar de tu vivienda, de tu zona donde vives, digamos, ¿no? Entonces, ese desplazamiento, que son 2 semanas a 3 semanas, hace obviamente de que tengas que trabajar 24/7, como se dice, ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que estar activo dentro de la actividad del campo y te tiene que gustar, como tú dices. Ahora, por supuesto, las facilidades de décadas atrás, que eran buenas, Yo, como te decía, tuve la posibilidad de estar cerca de los campamentos y yo creo que YPFB en eso fue una empresa con una proyección mundial, ¿no? Ese fue el trabajo que siempre ha tratado de mantener YPFB, es eso, ¿no? Tratar de que sus profesionales, sus trabajadores se encuentren en condiciones buenas, ¿no? De trabajo. Y eso siempre siguiendo buenas prácticas internacionales, y de eso se preocupó mucho el yacimiento, ¿no? Y obviamente a nivel de las multinacionales también se tiene un entorno de trabajo en el campo con todas las facilidades y todas las condiciones, ¿no? Entonces, a nivel de tu, digamos, habilidades, creo que tienes que tener eso, tener tu certificado de manejo ofensivo, por ejemplo, si vas a manejar un vehículo, si vas a operar una grúa, tienes que certificarte también. Entonces, como te digo, es de educación y preparación constante. Claro que sí, Mauricio. Como siempre, un gusto. Gracias. Saludarte y bueno, apoyar a todos los chicos, los que tienen ganas, en todo tipo de edad, ¿no? De ver cómo vincularse a un sector. Probablemente por muchas décadas, Mauricio va a seguir siendo uno de los sectores importantes a nivel de Bolivia. Entonces, están dadas las oportunidades. Hay para todo nivel de interés y profesión, y creo que hace mucho el ánimo de querer aprender y vincularse a un sector como este, ¿no? Gracias, maestro. Gracias.